Listo. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿Revisaron el profe. material? Bien. Sí, muy bien. No se hagan los locos. ¿Qué pasa con la cámara? No soy su mamá. Listo. Ya empezaron. Por favor no se les olvide lo del código del nombre, ¿no? Es importante para ustedes. Por ejemplo, Kevin, Gabriel, sobre todo. Hay gente que lo tiene después del nombre, pero colóquenlo al inicio. Les lo recomiendo. Bueno, eh, vieron los dos videos. El primero habla de cantidades escalares y vectoriales, ¿no? Y el segundo me habla a mí de la suma y resta de vectores. De hecho, estaba equivocado y pensé que les había dicho vean hasta el cuarto, pero bueno, no me interesa, podemos trabajar con ese tema. Ahí hay menos cámaras que la vez pasada. Ah, podemos trabajar el día de hoy con esto. Un segundito. Listo. ¿Ustedes saben cuál es la unidad geométrica elemental? ¿Alguno de ustedes la conocen? Es decir, con esa unidad nosotros creamos con ese elemento geométrico nosotros creamos los demás elementos. Es el elemento geométrico más básico que puede llegar a existir. ¿Tienen alguna idea? Eh, la línea, el vector. Bueno, hay uno todavía más pequeño, o más básico, por El así decirlo. punto. El El punto. punto. Ujú. El punto. El punto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de un punto, nosotros estamos hablando básicamente de dos características que él podría tener. Una es necesaria y la otra no, depende. Puede tenerla o puede no tenerla. Lo primero es las dimensiones del punto. ¿Cuántas son las dimensiones que tiene el punto? Solo tiene una dimensión. De hecho, tiene menos. Es decir, el punto no va a tener una longitud, ¿sí? No va a tener una base, no va a tener un fondo, no va a tener un volumen, no va a tener absolutamente ninguna dimensión. El punto no tiene, si yo lo coloco en una recta, el punto solamente me va a ocupar un número sobre una recta numérica. Si yo lo coloco sobre un plano, me va a ocupar un número en ese plano, una posición específica. Si yo lo coloco en uno tridimensional, o sea, él puede llegar a tener también, aparte de ser su característica cero-dimensional, podría llegar a tener una coordenada. Entonces estamos hablando de algo más básico, como por ejemplo el Big Bang, ¿de acuerdo? Que se suponía solo teníamos un punto condensado de materia, podemos hablar solamente de ese punto y ya. No podemos hablar de sus dimensiones porque se suponía era muy pequeño, ¿de acuerdo? Porque aparte en ese estado inicial del universo no teníamos otro punto en ningún otro lado como para hablar de un sistema coordenado, entonces no podemos hablar de eso tampoco. Entonces esa es la definición matemática de punto. En física de pronto es válido extenderla un poco y hablar de un punto físico que puede llegar a tener otras dimensiones, otras características. ¿Ok? Porque cuando nosotros hacemos algún trabajo en física, nosotros muchas veces hablamos de no puntos como tal,
sino de objetos puntuales. ¿Listo? Vamos a dibujar esferas, cajas, por ejemplo, vamos a dibujar una cajita, o cualquier otra clase de objeto y lo vamos a dibujar de cualquier forma, pero sus características van a ser enteramente de un punto. O sea, van a ser objetos puntuales, no van a tener dimensiones, solamente para el dibujo lo podemos llegar a tener así. Por ejemplo, podríamos llegar a asociarle a este objeto una fuerza o algo que lo esté jalando. Puede llegar a ser aquí una fuercita pequeña. ¿Listo? Y lo importante de que el objeto sea puntual es que esta fuerza siempre va a ir a una construcción que vamos a ver más adelante, que es el centro de masa. Por ahora el centro de masa simplemente lo vamos a asociar al centro geométrico del objeto. Porque es diferente aplicar una fuerza en ese punto a aplicarla, por ejemplo, acá. Si yo la aplico en la esquina de una cajita, podría ser que la cajita rote y se empiece a girar. ¿De acuerdo? Entonces ya es otro tipo de física. Cuando hablamos de objetos puntuales, es que todas las cosas o interacciones que ocurren en ellos ocurren siempre en el centro geométrico o en el centro de masa, o básicamente es un punto geométrico más otra clase de características que podría tener un punto. Por ejemplo, ese punto podría llegar a tener una temperatura. ¿Sí? A ese punto geométrico también podría llegar a asociarle una masa, podría llegar a asociarle una energía. O sea, un punto físico es una coordenada cero dimensional, perdón, un objeto cero dimensional que puede llegar a tener una coordenada y que puede llegar a tener una temperatura, una masa, una energía. Todas estas cosas son cosas escalares. Escalares como un número, ¿listo? ¿Se acuerdan de la recta numérica? La recta de los reales puede llegar a tener características reales. La recta de los complejos puede llegar a tener características complejas. Todos los números reales y complejos están contenidos en lo que se conoce como un escalar. ¿Listo? Todo eso son características escalares. Bien. Si yo quiero hablar de características vectoriales, primero sería bueno también hablar de otras clases de figuras o de componentes geométricas, como por ejemplo la recta. ¿Listo? Si yo quiero dibujar una recta aquí en el tablero, puedo dibujarla así. No es más, una recta. ¿Dónde empieza, dónde termina la recta? La recta como tal se considera infinita. Entonces yo no podría llegar a hablar de que esta recta tiene una dimensión o una longitud, excepto que es infinita. Pero sí puedo llegar a hablar de algo muy importante, que podría llegar a ser como la primera característica que va a tener esa línea recta, y es que yo puedo llegar a trazar una línea horizontal o incluso una línea vertical que cruce la recta y rescatar algo de esas líneas. Si la rescato verticalmente, podría llegar a ser un ángulo. ¿Listo? Un ángulo con respecto a la vertical. Si la rescato horizontalmente, entonces podría hablar de otro ángulo, un ángulo con respecto a la horizontal. Es exactamente lo mismo. A mí no me interesa desde qué recta lo llegue a mirar. O podría ser otra recta aleatoria, pero pues es mucho más fácil para poder describir las cosas hacerlo desde rectas que para nosotros tengan un sentido como más organizado, ¿sí? Entonces es común tener información de la recta, al menos de qué tanto está inclinada con respecto o a la horizontal o a la vertical. Aquí le puse teta a la horizontal y le puse phi a la vertical, pero pueden ser cualquier otra letra griega que se suele usar para ángulos. Entonces ustedes sepan, podemos utilizar alfa, podemos utilizar beta, podemos utilizar psi, perdón, que es este, podemos utilizar muchos más, ¿listo? Para esa descripción. Ok, esa recta, por supuesto, no aparece de la nada, lo que sí aparece de la nada, que es una definición de figura elemental, es el punto. La recta, de hecho, está definida en base al punto, es una sucesión de puntos infinitos, ¿sí? Yo puedo llegar a limitarlo un poquito y hablar entonces de un segmento de recta.
¿ok? Cuando yo hablo de segmento de recta, puedo llegar a tener las mismas características del anterior. Ahora le voy a colocar el mismo tipo de ángulo. Es decir, yo puedo llegar a tener una inclinación desde el ángulo, por ejemplo, horizontal, que es lo que se suele hacer, o dibujar solo uno, y a eso se le suele llamar la dirección, ¿ok? Y aparece algo que es relevante, que es nuevo, que es simplemente la magnitud que tenga dicha recta. Es decir, qué tan larga o qué tan corta es la recta. ¿Listo? Puedo llegar a guardar ese dato como una magnitud A, por ejemplo. Así de sencillo. Y esa magnitud de la recta es un escalar, es un número. Entonces yo tendría aquí un ángulo y una recta y un número que me definen a mí una recta. Sencillo. Podemos llegar a tener el mismo segmento de recta, voy a copiarlo. Pero ahora lo voy a dirigir hacia algún lado. Es decir, voy a colocarle acá una flecha. ¿Listo? Cuando tenemos esa flecha en esa recta, ya lo que podemos llegar a tener es un vector completo. Por eso se dice que el vector es un segmento de recta dirigido. Acá ya vamos a tener, al adquirir esa dirección del vector, tenemos tres cosas. Podemos escribirlas por acá. Tenemos una magnitud. Una dirección. Y finalmente, con la flechita, tenemos un sentido. ¿Listo? Esas son las tres cosas que me componen a mí un vector. Así de sencillo. ¿Cómo dibujamos nosotros el vector? ¿Cómo lo llamamos? Normalmente se dibuja o se llama con una letra, puede ser mayúscula, y una flechita arriba. ¿De acuerdo? Hay otras maneras de llamarlo. Hago espacio. O de escribir lo que ustedes pueden llegar a ver en la literatura. Por ejemplo, en alguna literatura lo hacen como una letra en negrilla, pero pues acá es un poco difícil que ustedes distingan entre negrilla y la letra un poquito más delgada, entonces lo dejamos así. Así como la magnitud del vector. La magnitud del vector a veces la escriben simplemente como la operación de sacar la magnitud de un vector. De esta manera. Y esa operación, en meterlo entre barras, es una operación de coordenadas que vamos a ver más adelante, de cómo calcularlo, pero sigue siendo exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces un vector, cuando yo le saco la magnitud, pues obtengo la magnitud de la línea recta, magnitud del vector, y la dirección en sentido. ¿Por qué es importante este sentido? Es decir, ¿por qué me interesa a mí separar si la flecha va ahí casi que de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que podría ir también en este sentido, podría ir hacia abajo? Porque yo puedo llegar a tener algo llamado el vector inverso. ¿Listo? Podemos llegar aquí a tener un vector, voy a llamarlo mi vector A, por ejemplo, y puedo llegar a tener otro vector que lo llame el vector B. Estos dos vectores, para que sean inversos, me tienen que cumplir dos cosas. Primero, la magnitud de los dos debe ser igual. A debe ser igual en magnitud a B. Y la dirección vectorial o el ángulo con respecto a la horizontal podría ser, voy a dibujarlo por acá, y voy a dibujar este por acá, debe ser o debe mantener esta relación. Debe ser el mismo ángulo de A al de B más 180 grados. O pi. ¿Listo? En la escala que usted lo quiera ver. Es decir, aquí vamos a tener un ángulo con respecto al horizontal.
y aquí vamos a tener otro ángulo con respecto a la horizontal. Bien, cuando veamos sistemas cartesianos vamos a ver por qué es importante nosotros comenzar los ángulos básicamente acá. Eso se llama el primer cuadrante y es muy usual comenzar la medida de los ángulos desde el primer cuadrante, aunque hay maneras de simplemente comenzarlos en otros cuadrantes. De hecho, lo de los cuadrantes lo vamos a ver más adelante. Profe, Señor. ¿el vector inverso para qué se utiliza? Ya le muestro. Bueno, estamos claros que estas dos características, cuando se cumplen, los vectores los podemos considerar como inversos, es decir, podemos escribir algo así. ¿Sí o no? A eso se refiere este menos. Se refiere que el vector A tiene la misma magnitud que el vector B, solamente que va en el sentido opuesto. ¿Listo? Lo vamos a utilizar ahorita para la operación de resta, más que todo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Ok. Miremos suma de vectores. Podemos llegar a dibujar el mismo vector que teníamos antes. Y uno nuevo. Bien. Cuando yo hago la suma de vectores, podemos llegar a sumar por aquí A más B. Bien. Y la suma de vectores, como la describieron en el video, es básicamente la suma vectorial o gráficamente podemos hacer la cabeza-cola. No sé si vieron esa parte. A esto se le suele llamar la cola del vector y a eso se le suele llamar la cabeza. No interesa en dónde yo lo dibuje, yo simplemente dibujo mi primer vector, que en este caso sería el vector A, que es este. Y acto seguido, donde termine la cabeza de A, comienza la cola de B. Y esa es la suma de los dos vectores, es decir, el resultado de sumar esos dos. Puedo llamarlo el vector C. ¿Listo? Es decir, la suma de A más B es C. Ese es uno de los dos métodos de dibujo. Cabeza-cola, pues yo dibujo el primer vector, donde termina su cabeza, comienzo la cola del segundo y también lo dibujo donde termina la suma de los dos al vector C. Ahora, ¿qué pasa si a mí me interesa hacer la operación de B más A? ¿Ok? En ese caso, yo comenzaría dibujando el vector B, que lo tengo aquí, lo voy a dibujar en el mismo sistema inicial, en el mismo punto inicial, luego dibujaría el vector A, justo donde termina, y me da el vector C de nuevo. No me cambia absolutamente nada. Esa operación que yo acabo de hacer, de sumar A más B y luego sumar B más A, no es más sino la forma de dibujo del paralelogramo. Solamente que aquí, en lugar de dibujar los vectores, dibujan en la línea punteada, pero es exactamente lo mismo. En los videos no sé si estaban los dos métodos de dibujo de vectores, pero son iguales, por así decirlo. ¿Listo? Método de cabeza-cola, método de paralelogramo, al menos para dos vectores, que es lo más sencillo. Podemos llegar a mirarlo un poquito más claro aquí. Ya les muestro. Ok. No sé si alcanzaron a revisar estas aplicaciones. ¿No? Bueno. Primero, aquí es bueno llegar a comprobar una de las cosas que tienen los vectores, y es que es completa y absolutamente independiente su ubicación.
Los vectores son invariantes operaciones de traslación. Quiere decir que este vector lo puedo trasladar a donde yo quiera. Uy, perdón, estoy cambiándolo. Y no van a cambiar sus componentes. ¿A qué me refiero? Mire las dimensiones en X. Tiene 9 unidades. Quiere decir que desde acá, del inicio hasta el final, hay 9 numeritos. ¿De acuerdo? Puedo colocarlo un poquito más pequeño. Hay 3 unidades ahora. ¿Listo? Y 3 unidades en Y. Y no importa yo dónde lo traslade, esas unidades de X y de Y, sus componentes vectoriales no van a cambiar. Tampoco está cambiando su magnitud y su ángulo. Este vector es completamente, es el mismo vector independiente de en dónde esté en el tablero. ¿Okay? Por lo tanto, si yo adiciono un vector B, o lo dibujo, y coloco un vector C, la suma va de esos 3 vectores es la misma, y esta suma también se puede trasladar. No tienen por qué estar pegados. ¿Sí? Uno lo pega los 3 vectores simplemente para obtener el cálculo o el resultado. Yo podría de hecho hacer la operación aquí de A más B más C y mi resultado es el vector S. ¿Sí? Pero nada me prohíbe que yo haga la operación de B más A más C porque el resultado sigue siendo el vector S. No me importa el orden de los factores, siempre voy a obtener el vector S. ¿Les quedó claro? ¿O tienen Sí, alguna Sí, señor. profe. Profe, ¿esas aplicaciones dónde están? Ya, Yo se las paso, pero están en la mayoría, bueno, unas están en el material sugerido. Yo se las pongo en el link en Discord. Yo siempre las coloco Pues, en anuncios para que las miren después. ¿Listo? Ok. Suma de vectores, claro. bien, profe. Bueno, me alegro porque entonces ya terminamos. ¿A qué me refiero? Que si vamos a mirar la resta de vectores, ya vieron que estoy colocando los videos y los apuntes. Sí, en el grupo de Discord hay una sección de varios, ahí está todo. O sea, hay una sección de videos, una sección de apuntes. Yo pues les recomendé que le dieran clic derecho al servidor, notificaciones y pusieran que solamente les lleguen notificaciones perdón, cuando alguien haga menciones, porque si no eso se vuelve una locura, para mí al menos. Porque por ahí escriben ustedes en grupos, escriben cosas y me llegan a cada una de esas notificaciones. Entonces a mí me llegan solo cuando me mencionan, el resto no. Entonces pueden hacer lo mismo si les están llegando muchas notificaciones o algo por ese estilo. Bien, para la resta de vectores nosotros podemos comenzar con los mismos dos vectores, vector A más B, A y B, perdón. ¿Listo? Solo que las operaciones que vamos a hacer ahorita puede llegar a ser una como esta. A menos B. Bien, ese vector B, cuando lo está acompañando este menos, es decir, cuando tenemos la resta del vector, es el mismo vector inverso de B. Entonces es útil, es válido dibujar por acá que sería el vector inverso de B. ¿Sí? Es un vector que tiene la misma magnitud, es un vector que tiene la misma dirección, pero el sentido es el opuesto. Yo lo conozco como el vector menos B. ¿Ok? Así que yo podría llegar a definir la resta A menos B como la suma de A más el vector inverso de B. Así que ya terminamos. ¿Listo? Así que procedo a dibujarlo, cumple las mismas reglas de suma y lo puedo sumar de la misma manera. Puedo utilizar el método de cabeza-cola o puedo utilizar el método de paralelogramo. ¿Listo? Cualquiera de los dos es válido. Entonces, puedo dibujarlo. Voy a colocar primero mi vector A y luego mi vector menos B. Y ese resultado va a ser el vector C.
¿Listo? Ok. ¿Podría hacer otra operación? Podríamos hacer la operación de B menos A, por supuesto. No conozco el inverso de A, no lo tengo, lo podemos dibujar. Aquí a la derecha. Va a ser la misma magnitud, va a ser la misma dirección, pero vamos a tener el sentido opuesto. ¿Listo? De nuevo, no es más sino hacer la suma de B más el inverso de A. No tiene por qué ser diferente. Así que yo comienzo a dibujar. Voy a dibujar primero el vector B, que es el que tengo arriba. Voy a colocar en el punto de origen. Y luego le voy a sumar el vector menos A, que es el que acabo de dibujar. Es que este no me quedó igual al otro. Esperen, un segundito. Sí, me quedaron muy diferentes. Ok, ya, un poquito más parecido. ¿Listo? De nuevo, mi operación cambió un poco. Ahora tengo la operación de B menos A. Mi resultado sigue siendo un vector que tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, pero no es el mismo vector. ¿De acuerdo? Es un vector diferente. El primero me apuntaba hacia arriba, el segundo me apunta hacia abajo. Es decir, es el vector inverso. El resultado es simplemente un vector inverso. Es diferente hacer la resta a menos b o b menos a. El resultado me va a dar un vector muy similar, pero pues va a ser el vector inverso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, por cierto, en sí la resta de vectores gráficamente es solo la unión del punto más lejano del origen del vector, digamos, a que se une al origen del otro vector. Sí, y eso lo vamos a ver muy, muy en serio luego. Podemos verlo aquí rápidamente. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando Profe, nosotros, señor. el segundo vector resultante lo denominó como D Sí, señor. En mi letra. y se podría decir que es menos C. Sí. Ok, O sea, C es igual a menos D y D es igual a menos C. Claro. ok. Pues no se suele escribir las dos cosas, ¿no? Simplemente uno es el inverso del otro y se acabó. Vale. Algo que está hablando su compañero, creo entenderlo, se refiere a esto. Voy a dejar por aquí dos vectores. ¿Listo? No lo hemos visto muy bien, pero yo podría llegar a dibujar por aquí dos objetos. Este objeto, y le voy a colocar a este objeto, y le voy a colocar a B. ¿Listo? Son dos objetos. ¿Qué es el origen? Puede ser un observador, o sea, o una persona, o un eje de referencia, o lo que sea. Pero es alguien que está mirando A y B. Entonces, para verlo A, por ejemplo, yo estoy aquí y digo la WIS. ¿Sí? La WIS está en dirección noreste, 20 grados. Entonces me paro en el norte, avanzo 20 grados hacia el este y allá está. Entonces ya estoy dando mi dirección vectorial. Y está más o menos a 1000 metros, 1200 metros, entonces estoy dando la magnitud del vector. Y ya con eso es suficiente para que desde mi origen pueda llegar a la WIS o al menos referenciar la WIS. ¿Sí? Y ahora voy a señalar, no sé, el seno. Entonces el seno está en tal parte, y doy las direcciones. Yo podría llegar a decir que este primer vector es el vector de posición R, lo vamos a ver más adelante, de A. ¿Sí? Entonces se coloca como un subíndice. Podría agregar decir que este vector de posición de B es el vector R de B y subíndice. ¿Listo?
Lo que dice su compañero, y es muy útil, es llegar a describir B desde A. Simplemente es un vector que viene así. ¿Listo? Y ese vector es el resultado de una resta. Es decir, cuando yo tengo la dirección, la posición de B menos la posición de A es igual a la posición de B descrita desde A. Me cumple los mismos índices de la resta. ¿Sí? Por eso es que es útil particularmente la resta para nosotros, para poder hacer esta clase de cosas. ¿Estamos? Sí. Sí, señor. Listo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero realmente no tiene ciencia. Los índices, cuando usted los lee, usted ya entiende de dónde viene a dónde va. Este es el vector que me apunta a B desde A y tiene la misma orden de la resta. RB menos RA. Y si no me cree, puede llegar a reorganizarlo como una suma. O sea, mire que RB, este que tenemos acá, es la suma de RA más RBA. Entonces debería cumplirse arriba si yo lo reorganizo. Y me cumple efectivamente. RB es igual a RA, que pasa positivo, más R sub B A. Entonces, al fin y al cabo, cualquier operación entre vectores yo lo puedo reorganizar. De la resta paso a la suma. Y me cumple, ¿no? La suma, el RB es la suma de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, con calma, Sí, sí. pero esa es la lógica detrás de esto. Listo. ¿Les quedó claro por ahora? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Por acá tenemos, hay más aplicaciones. Esta, por ejemplo, es bastante útil para suma entre vectores con el método de paralelogramo y también tiene el método del triángulo. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces se las voy a pasar, simplemente para que las revisen. Pero miren la lógica de la aplicación. Me permite ver que independiente del método, me da igual. Bien. Y eso es lo que hacen. Miren R2. Aquí es una sombra de R2, como una línea punteada. No, aquí es el vector R2. Y del otro lado que se está formando, si yo haría la suma de R2 más R1. Eso es básicamente lo que está haciendo. Este es un poco útil también, pero en este me está pidiendo datos de magnitud del vector y del ángulo con respecto al horizontal. Entonces con esos dos datos yo puedo llegar para el vector A y el vector B, dibujar o mirar la suma o la resta de dos vectores, cualquiera de los dos. ¿Listo? Entonces también se las dejo para que pueda ser un poquito útil. Bueno, ya para terminar, ¿qué opina Ángela Vera de esto? Miren, un momentico, voy a desactivar una cosa acá. Perfecto. Aquí yo tengo información de un vector U, de un vector V, y me están pidiendo que dibuje el resultante, pero ojo, desde el origen de coordenadas, no tengo que mover la cola del vector, solamente la cabeza para dar el resultado. ¿Listo? Ahora queremos dibujar el resultado de esta operación, y la operación que me están sugiriendo es U menos V. Entonces, yo dibujo como ayuda para que ustedes se orienten. Ángela, ¿en qué coordenadas en X y Y, en números, puede ser coordenada 3, 5, no sé, ves que está el resultado? ¿Sí entendieron? Vamos a ver. Sí, Sí, señor. entonces está organizado ya U y coloco el vector V en dirección contraria. Me quedaría Ujú. en el cuadrante 3 el vector, supongo. ¿En qué, perdón? En el cuadrante 3. En este cuadrante. Ujú. Bueno, pero ¿qué números nos das? O sea, en X, ¿qué coordenada debo colocarlo? Y en qué coordenada Bueno, en Y. mm, quedaría aquí, quedaría en
menos 2, no, menos 2, menos 2,5. No, el V, la cabeza del V, porque pues ahí ya está dibujado 1. No interesa, o sea, lo que me interesa es el resultado. U menos B. Sí, es que está dibujado U y es que está dibujado B. Es que, bueno, yo iba a colocar V y luego iba a hacer el método para hacer el programa. Ah, bueno, el que tú necesites, pero yo te recomiendo que lo hagas más como por componentes. O sea, por ejemplo, aquí ya tienes el vector U, ahora cuántos componentes en X tienes que sumar o restar dependiendo del valor que tenga V. Mm, O sea, este ejercicio es mental, ojo. No necesitas mucho papel o nada. Uno coma tres. ¿Qué opinas, Ángel? es que, pues no sé. Mira, la lógica es la siguiente. Tú aquí ya tienes el vector U, ¿cierto? ¿Qué? El vector V tiene las siguientes componentes, menos 2 en X, porque me está apuntando hacia la Ujú, izquierda, y menos 3 en Y. Pero acá la ujú, operación que tienes que hacer es U con el inverso de V, lo que quiere decir que el vector menos V es el vector que va en dirección inversa a este. O sea que tiene ujú. dos componentes en X y tres componentes en Y positivas las dos. Así que a esta de U tengo que sumarle 2 en X, así que quedo en 1, y le sumo 3 en Y. Así que creo que me daría por acá. ¿Estamos de acuerdo los demás? Mm, ok, ok. Sí, señor. Bueno, Ángel, Sí, profe. entonces tienes las aplicaciones para que te quede claro para ayer. ¿Listo? Las paso por el grupo para que las revisen. Ok. ¿Qué opina por ahí Sergio? ¿Cuántos Sergios tenemos? Buena pregunta. ¿Tú que solo uno? Ah, tenemos dos. Ah, bueno, Sergio Manuel, pongamos. ¿Solo hay un Sergio? Ah, Sergio Leonardo y Sergio Manuel. Listo, Sergio Manuel, ¿qué opina? Perdón, qué pena. Ahora sí. Señor, ¿Qué opina? mm, Mismo problema que teníamos ahorita. Mismo ejercicio. Operación de U menos V. Yo le dibujo U. No hay ningún problema. Ahora súmele ese vector lo siguiente. O réstele lo que tenga que hacer. em, sería en las coordenadas -1, 0. Ok. Este me está poniendo ¿qué coordenadas? 2 positiva, ¿no? Porque estamos restando menos V. Perdón, menos V, sí. Y este tiene negativa, por lo tanto me va a quedar positiva. ¿De acuerdo? Perfecto. Y tenemos menos 4 en U y este tiene 4 positivas, ¿cierto? Ahora que tenemos menos B, entonces ¿cuánto me quedaría V?
sea, menos 1, 0 sería por acá. El que usted me dice, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿ahí está seguro? No sé, no sé. Mire que V está apuntando más arriba. O sea, en Y tiene unas coordenadas positivas, tiene 4 unidades. Ahora tiene 4 negativas, porque tenemos es menos V. Y si ya teníamos 4 negativas en U, ¿cuánto me queda el resultado? Pues, Ah, esa no es. ¿Listo? De nuevo, tengo las componentes de U. Aquí ya tengo menos 4 unidades negativas, acá tengo 4 unidades positivas, pero recuerde que es el vector inverso, así que la flecha va en dirección contraria. Así que son menos 4 y menos 4. O sea que me daría por acá. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Menos Sí, 1, señor. 7. Menos 1, menos 7. Listo. ¿Sí? En X, pero en X lo hizo bien. Entonces tenía de menos 3 unidades en U y el B cuando está apuntándome hacia la derecha pues tiene 2 unidades positivas y usted cogió el menos 3 más 2 y me quedó el menos 1. Perfecto. Pero en Y no sé qué pasó. ¿Alguien está escribiendo por chat? no sé, profe, lo que pasa es que me confundí, pero ya entendí por qué. Listo. Ok. Vamos otro. ¿Qué opina Anderson? No. Sí, señor. Cuénteme. Otro problema. Por aquí le dibujo U. Vale. Entonces, las coordenadas en X sería menos 1 y la coordenada en Y sería más 2. Ok. ¿Por acá? Si no me equivoco. Perfecto. ¿Listo? De nuevo, él dibujó el vector U y el V dibujó pero el vector inverso, o sea que tiene que sumarle dos coordenadas en X y una en Y. ¿Listo? Y ese es el resultado. A este le tocó la fácil, ¿cierto? Ok. Y para terminar, ¿qué opina de este? ¿Solo pasó una mujer? María José. ¿Qué opinas de la operación U menos B? ¿Puedo Quedaría dibujar? menos 1,5. Uy, perdón, ¿me repites? Menos 1,5. Menos 1,5. Ok, ¿por acá? Sí. ¿Segura? Ujú. Ok. ¿Qué pasó? No se te olvide, tú solamente tuviste en cuenta la operación en Y, o sea, cuando tú miraste menos Ya me V, fijé. lo invertiste, perfecto, pero se te olvidó que ahora él está sumando una unidad hacia la derecha, Sí, sí. ¿sí? O sea que aquí este tiene una unidad negativa, este ahora tiene una unidad positiva, me debería quedar por acá y ahí Ajá. debería ser correcto. Sí. Vale. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Ángela y Sergio por ahí tienen que revisar unas cosas, ¿no? Y el resto de ustedes que no alcanzan a pasar o que están callados, de pronto también. Ahí les quedan las aplicaciones, se las voy a colocar para que revisen y acaben de perfilarse en las cosas que tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, no siendo más, Vale, profe. muchas gracias a ustedes por venir. Pregunta, Señor, cuénteme. profe, es que estoy perdido con el aula virtual. O sea, para la próxima clase tengo que hacer las actividades de la semana 2 porque se bloquean el sábado. El CPS y las autoevaluaciones. ¿De laboratorio? ¿Ya se reunieron con el de laboratorio o no? Profe, no, o sea, a mí no me dejó entrar a clase, como que no se inició, no sé. Yo soy del...
¿Con quién tiene el laboratorio? ¿Con Jan o con Juber? Juber. Juber, de pronto Juber no tiene clase todavía. ¿Alguno tuvo clase con él? Profe, es que él Es dijo que que los del grupo No A sé, la veíamos profe. este martes y el otro martes los del grupo B. Ok, O sea, entonces 15 y 15. este martes que tuvieron con el A solamente. Entonces de pronto el Sí, que no señor. dejó entrar fue del B. sí, Sí, el profe. B tiene esta semana, solo que Listo. a mí no me sale el aula así. Si yo voy a actividades, No, es que hay un cuento acá que es un registro académico. Aquí hay, no, ya están todos. Aquí ya están todos los estudiantes, 31. Y entonces en el de laboratorio también deberían estar todos, 31 también. Ya están matriculados todos. Profe, pero los del B no nos dejó ingresar ayer. El no es profesor, que los del pero el profesor. Es la O sea, lo que les acabo de aclarar es algo que ustedes deben aclarar al Discord. Ustedes debieron escribir, venga muchachos, a mí no me dejó entrar el profesor, no sé qué, ¿por qué? Sí, profe, pues nosotros lo comentamos ahí en Discord, varios Bueno, pero estudiantes. según entendí, solamente dejó entrar a los del A, a los del B no, porque van para el martes. Pues él debe dejar entrar a todos y decirles, por favor, los del martes se van y ya. Pero pues decidió hacerlo de otra manera. Es que parece que fuesen como dos salas diferentes porque Son dos no salas estaban- diferentes, listo. Sí, Entonces, eso es. profe, o sea que las actividades no son de la física teórica. Son dos cursos diferentes, ¿no? O sea, aquí hay Sí, pero uno. yo estoy metido en física de teoría, pero sí es ahí donde dice actividades. Ahí Ok, donde dice actividades. actividades y hay unas que están a punto de vencer. No se preocupe, la reprogramamos la apertura. Yo lo hago, no pasa nada. O sea que para la otra semana no reviso nada, ningún módulo. Sí, por supuesto, lo que estamos trabajando, de hecho lo estamos trabajando acá y yo le estoy diciendo día a día que vamos a trabajar para la siguiente clase, ¿no? Entonces, hoy revisamos ya suma y resta de vectores, mañana vamos a trabajar producto escalar y vectorial. O sea que reviso la semana 2, la actividad 3. La 3 ya la tuvo que haber mirado hoy, suma y resta de vectores porque se lo coloqué en Discord. Vale, profe, es que me tiene perdido. Profe, y ahí dice No que hacer preocupe. unas autoevaluaciones ahí en las actividades, entonces esas también las vamos Estas están haciendo. caídas, estas autoevaluaciones todavía no Pero están la publicadas. primera, profe, la primera sí ya. ¿Esta creo que y ya está activada? Sí, dice Ahí en que el se cierra el calendario, domingo. ahí en la derecha donde dice eventos, dice que se bloquean todas el sábado, ¿sí ves? A la derecha Ok, donde dice eventos. ¿cuáles de estas están activadas ya? La primera ya está activa, la de ¿Esta? la semana 1. Sí, Claro, señor. esta sí. Sí, esta sí respóndanlo. Pero las otras No, se bloquean el esta sábado. esta no está activada. Yo no le había dado nada. Ok, no, esta todavía no está Por eso activada. no me había fijado. Sí, por eso es que les digo, no se preocupen por eso. Profe, ¿qué Que se abren el sábado. ¿Cuáles se abren el sábado? Profe, tengo una pregunta. Estoy seguro Allá a la derecha. estoy seguro que ninguna de estas funciona. Sí ves el 24, dice. Estoy seguro que El ninguna sábado de se esas, pero estoy seguro que ninguna de esas. Mire, acabo de abrir 3, ninguna funciona. O sea, no se preocupen por eso. Todavía no tienen preguntas, están vacías. Son CPS de Dummy. Hay un banco de preguntas, falta que se sincronice. Vale. Listo, profe. ¿Listo? No se preocupen por eso. No, las abrimos después cuando estén activadas. Por ahora, para mañana, la siguiente parte. O sea, para mañana, la 4 de la semana 2, ¿sí? Es que miren la semana 2 lo cargada que está. Son cuatro cosas. Esta semana supuestamente tendríamos que hacer 2 cosas y es muy poquito. Y para la semana 2 son 8. Entonces, ya con esto, para la siguiente semana nos quedan 4 solamente. 5, 6, 7 y 8. Y podemos hacer ejercicios de una vez. A un día no hacemos una sección como tal, sino que hacemos de una vez ejercicios. Les queda mucho más organizado. ¿Les parece? Entonces, mañana simplemente el 4, por favor. Y revisen lo de hoy. Bueno, los dejo porque ahora sí debe haber otro profesor ahí esperando. Chao. Chao, profe, buen día. Bueno, muchísimas gracias por venir. Profe, muchas gracias. A ustedes. Profe, ¿qué pasa? Señor, cuéntame. Es que hay un problema con los ebooks para leer los libros. O sea, usted manda el link del libro, pero no se puede abrir. Toca con clave y esas cosas. ¿Eso no lo miramos ya? Mañana me recuerda y le muestro cómo abrirlo, ¿listo? Ok, sí, señor, muchas gracias. Entonces fue con el otro grupo. Qué pena. Mañana me recuerda, por favor. Apenas empecemos. Listo. Chao. Chao, profe. Hasta luego.